Unos 700 alumnos de la Escuela de Policía Nacional de Ávila han vuelto hoy a la academia y lo hacen como ven, pistola en mano y con clases prácticas, ahora sí presenciales, de cómo cubrirse cuando entran en un edificio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca una semana de marcado contenido político en la comunidad, con dos sesiones parlamentarias, la de mañana y la del miércoles, en las que se celebrará el primer debate sobre el estado de la comunidad de esta legislatura. Primer examen a Alfonso Fernández Mañueco y al Gobierno en coalición con Ciudadanos. El PSOE, que ha optado por un perfil más bajo durante la pandemia, en las últimas horas eleva el tono y carga sobre todo contra el pacto con IGEA. Eduardo Martínez está en las Cortes Regionales. La crisis del COVID-19 marcará también este debate. Sí, lo que tendría que ser mañana un debate, un balance sobre el primer año de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos estará muy marcado, como decías, por la crisis sanitaria del coronavirus que lo ha cambiado todo en los últimos meses. Un debate que también vendrá muy definido por el llamado Pacto de Reconstrucción firmado por casi todos los partidos políticos. Ese pleno de las Cortes arrancará mañana con un minuto de silencio por el comandante Aliste, fallecido ayer. Esta tarde se ha celebrado el funeral, donde también han asistido víctimas del terrorismo y representantes políticos. El presidente de la Junta de Castilla y León ha dado las instrucciones oportunas para que el próximo jueves el Consejo de Gobierno adopte el acuerdo de concederle la medalla a título póstumo a Juan José Aliste como reconocimiento de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida para atender a las víctimas del terrorismo. A prisión el osteópata investigado en Burgos por abusar sexualmente de sus clientas. Lo hizo al menos con 6 mujeres que acudieron a la consulta que tenía en su propio domicilio. Sorpresa en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid tras conocerse la dimisión inesperada de su rectora. Imelda Rodríguez alega motivos personales y asegura que seguirá como docente. Mañana vuelven a subir las temperaturas y volveremos a superar la barrera de los 35 grados en algunas zonas. Además, será un día de cielos despejados, salvo en las montañas del norte. Allí se formarán nubes por la tarde que podrían dejar alguna tormenta en León. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará este jueves la concesión a título póstumo de la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo a Juan José Aliste. Fallecía ayer víctima de un infarto y hoy recibía el último adiós, en el que ha quedado de manifiesto en Salamanca el enorme respeto hacia una figura única. Algo tan difícil de definir, pero tan sencillo de ver como el cariño. Salamanca tributaba el último adiós emocionado a Juan José Aliste. Las medidas contra el coronavirus hacían que la iglesia de San Juan de Sagún se quedara especialmente pequeña para la emotiva despedida al militar. Un cariño que tomará forma con el último reconocimiento institucional, la medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo. Como reconocimiento de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo que ha desarrollado a lo largo de su vida para atender a las víctimas del terrorismo. Aliste fue el encargado de recoger en nombre de todas las víctimas la medalla de las Cortes. También en esta institución deja un hueco inmenso. Es un día muy triste que recordaremos. Se harán los homenajes que se hagan a Juanjo y todos ellos serán absolutamente merecidos. Mañana haremos ese minuto de silencio, ese minuto merecido. Muchos amigos querían rendir el último adiós a una persona única, ejemplo de liderazgo desde la humildad. Con pena, pues nos deja solos, era el mejor de entre nosotros, por eso de una manera natural, espontánea nos lideraba, porque era una gran persona. Un infarto se llevaba finalmente la vida de Aliste, la vida que no le pudo arrebatar ETA en aquel atentado miserable. Pero su afabilidad, su entereza y su afán de concordia quedan para siempre. Más de 74.000 hogares españoles han recibido el primer pago del ingreso mínimo vital. Son los beneficiarios que percibían la prestación por hijos a cargo. En Castilla y León lo han cobrado ya 3.180 familias. Las solicitudes en nuestra comunidad superan las 11.200. Valladolid y León son las provincias que están a la cabeza en número de demandas. Valladolid con 2.340 y León con 2.262. Una cifra de demandantes inferior
a la de otros puntos de la geografía española, como Alicante, que ya ha registrado más de 16.300 demandas, Murcia 9.500 o Córdoba más de 6.900. El ingreso mínimo vital convive con la renta garantizada de ciudadanía, que sigue creciendo y recibiendo solicitudes. 400 más en junio respecto a mayo, lo que también nos da una idea del alcance de la crisis. 22.000 personas en la comunidad reciben esta prestación, que está asociada a la reinserción laboral. El 80% de los beneficiarios tiene entre 25 y 55 años. Ana María camina todavía con el recuerdo de los malos momentos a los que tuvo que enfrentarse. Me quedo sin trabajo, agoto el paro, agoto todas las posibilidades y decido solicitar la renta garantizada. Lleva 3 años cobrando esta prestación. A día de hoy trabaja como asistente personal gracias a un itinerario de formación que hizo en Predif. El curso de formación lo que le da acceso es a nuestra bolsa de empleo. Esto que permite que la gente que quiere trabajar con nosotros puede hacerlo. Como Ana María, el 25% de los participantes en los itinerarios de inclusión sociolaboral consiguen empleo. Es una cifra bastante exitosa, teniendo en cuenta que el perfil de estas personas generalmente no tienen estudios. Pero ser perceptor de la renta garantizada de ciudadanía conlleva unas obligaciones. Que si se les oferta un empleo o un itinerario formativo y lo rechazan, ahí sí que tienen la capacidad o tenemos la capacidad de suspender la renta. Que tienen que poner de su parte, ¿no? Y esforzarse en salir de esa situación y no depender del Estado, ¿no? Mantenerse por sí mismos. Y eso es a lo que les ayudamos a través del itinerario. Una formación que también hizo Rodolfo, es venezolano. Tenía 19 años trabajando en la Fiscalía. Como solicitante de asilo cobró la prestación durante 6 meses hasta que consiguió empleo como reponedor. Estuve trabajando, lo notifiqué a la institución y ellos congelan la ayuda. Después de 1 año se ha quedado en el paro. Si no encuentra empleo podría cobrar la renta porque recordemos que es un derecho. Por cierto, el caso de Rodolfo no es el de la mayoría de los perceptores. Desmontamos bulos con solo una cifra. El 11% de los beneficiarios son extranjeros. El resto, casi un 90%, ciudadanos españoles. Las escuelas infantiles de nuestra comunidad ya tienen luz verde para su reapertura. En este nuevo comienzo primará ante todo la seguridad de los más pequeños. Un protocolo repleto de gastos extra que varios ayuntamientos como los socialistas de Burgos y Valladolid no están dispuestos a asumir solos. La Junta, por su parte, insiste en que la derrama es de competencia municipal. En la situación actual, abrir una institución educativa conlleva muchos gastos, una inversión que, según varios ayuntamientos de nuestra comunidad, también compete a la Junta. No estaría mal que la Junta tuviera un detalle, sobre todo las municipales. ¿Qué hacemos? ¿Asumimos nosotros como autoridad sanitaria, que no somos, el criterio? Otros, como el alcalde de Salamanca, opinan distinto. Primero es el servicio y luego es pensar en los costes. En las aulas el ratio será de 8 alumnos menores de 1 año, 13 de 1 a 2 años y 29 en las aulas de 2 a 3 años. En el caso de edades diferentes, el máximo será de 13 alumnos. Distancia mínima de 1,5 metros y, por supuesto, extremar las medidas de higiene. Fuentes de la Consejería afirman que no sufragarán esos gastos al tratarse de una competencia municipal. Casi 700 alumnos vuelven hoy a las clases en la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Lo harán en el primer turno de una semana de los 5 que hay programados para que los 3.600 futuros agentes completen su formación, esta vez ya presencial. Defensa personal, tiro, desarrollo de situaciones reales o el acceso a vehículos policiales son prácticas que los alumnos difícilmente han podido practicar desde sus casas. Correcto. Bueno, veo que la fase a distancia, toda esa fase a distancia que han sufrido en casa, está siendo productiva. Por eso la Escuela Nacional de Policía reabre sus puertas este curso para finalizar la formación presencial de sus 3.600 alumnos. Lo hace de forma escalonada en 5 turnos de una semana, con casi 700 en esta primera tanda. Eso implica que los alumnos están 1 por habitación, habitualmente hay 4, y en las secciones hay 11, 10, 11 y habitualmente son 45, 46. A lo que se suman todas las medidas de higiene.
Además, se han realizado 2 pruebas PCR a todos los alumnos en sus localidades de origen. Parece difícil que, tal y como está la situación, puedan estar aquí 3.000 alumnos a la vez. Entonces, bueno, estamos valorando la posibilidad de que, de dividirlo de tal manera que esté un grupo cursando una parte teórica a través de una plataforma online, ¿no? Y otro grupo aquí pues haciendo la parte práctica. Este fin de curso parece que marcará la tónica futura en la Escuela Nacional de Policía. Un grupo de 80 estudiantes ha interpuesto una demanda colectiva contra una residencia de Salamanca. Denuncian que no les dejaron entrar a por sus pertenencias, salvo que renunciaran a la fianza y al mes de junio que ya habían abonado. Serían unos 1.300 euros por no haber hecho uso de sus instalaciones durante toda la pandemia. No he pedido lentillas ni nada porque pensaba venir cuanto antes y ahora dice que no puedo ni recogerlo ni nada. La ley y la justicia nos dará la razón, pero el tener aquí todos los chicos es un trastorno, La rectora de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, Imelda Rodríguez, ha presentado hoy la renuncia al cargo antes de la finalización de su segundo mandato. Alega motivos personales y familiares, no obstante seguirá vinculada académicamente a esta institución como docente e investigadora. Su renuncia ha causado mucha sorpresa. El Gobierno ha constituido hoy la mesa de la automoción con las empresas del sector. Daniel de la Fuente, Madrid. Se trata de marcar el camino a seguir en el sector del automóvil y hacerlo sobre todo más competitivo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En definitiva, una hoja de ruta para poner en valor la cadena de la automoción y dirigirla hacia una movilidad sostenible. En esta reunión han estado presentes representantes de las comunidades autónomas, además de miembros de los sindicatos y, por supuesto, miembros de toda la cadena de automoción, acompañando a la ministra de Industria. Recordemos que para este plan se han habilitado más de 3.700 millones de euros que se dividirán en actuaciones a corto plazo y otras a medio plazo que se pondrán en marcha a partir de 2021. También ha estado presente el comisario europeo Thierry Breton, quien ha puesto en valor esta mesa de diálogo, ha dicho que es un ejemplo y que para salir de esta crisis se necesita una respuesta europea y coordinada. España no puede soportar más muertos. Es el nombre de la impactante campaña de la Dirección General de Tráfico para este verano. Solamente este fin de semana de libre movilidad se han registrado 90 accidentes en Castilla y León. Daniel de la Fuente, volvemos contigo. La operación Verano incluye 1.300 radares y 15 furgonetas camufladas, entre otras medidas de control. Sí, a eso también hay que sumarle una serie de drones, de dispositivos que ven si llevamos puesto el cinturón de seguridad o si estamos haciendo un uso indebido del teléfono móvil. En definitiva, unos 1.500 dispositivos de seguridad para velar por toda la seguridad de los conductores durante esta operación de verano. Una operación de verano que va a ser distinta porque, según dicen, van a cambiar los hábitos de los conductores, de las personas que se desplacen a otros sitios y para la que, sobre todo, se van a vigilar carreteras como las convencionales, donde ocurren 7 de cada 10 accidentes. La Dirección General de Tráfico ha presentado la campaña de vigilancia para este verano atípico, en el que no se aventuran a estimar el número de desplazamientos que pueden hacerse. En el mes de junio todavía tenemos un 20% aproximadamente, un 20% menos de desplazamientos que los verificados el año anterior. Se habilitarán más de 1.500 sistemas de control para garantizar la seguridad en carretera. 760 radares fijos y 80 de ellos son de tramo. Luego tenemos 548 radares móviles, 12 helicópteros, 216 cámaras de control de cinturón y telefonía móvil. El ministro Marlaska ha hecho hincapié en la necesidad de proteger a los usuarios vulnerables, entre los que se encuentran peatones, bicis y motos. Preocupan especialmente los datos de este último colectivo. Ya llevamos 60 motoristas fallecidos, que son muchos para haber estado casi 2 meses sin circular. Un verano en el que las rutinas de desplazamiento cambiarán, para el que piden responsabilidad, porque, como dice el lema de esta campaña,
Este país no puede soportar más muertos. Mañana se celebra el primer debate sobre el estado de la comunidad de esta legislatura, primer examen a Alfonso Fernández Mañueco, a sus consejeros y sobre todo al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Nos vamos ahora a las Cortes de Castilla y León, donde se celebrará esa sesión. Mañana, Eduardo Martínez, un debate, una sesión marcada fundamentalmente también por el COVID-19 y por el plan de reestructuración que la mayor parte de los partidos apoyaron. Sí, en cambio eso no va a evitar que mañana aquí en las Cortes regionales escuchen las críticas a este primer año de este gobierno de coalición, a cuenta de asuntos como por ejemplo el reto demográfico, la despoblación, la sanidad rural, la pobreza o también la precariedad. Los dos socios de este gobierno de coalición, el PP y Ciudadanos, dicen llegar preparados y cohesionados a este debate, que también estará marcado sin lugar a dudas por la crisis sanitaria del coronavirus y las consecuencias que está teniendo aquí en Castilla y León. Será un gobierno de actos. Casi un año después, Que vengo con los brazos abiertos. primer debate sobre el estado de la comunidad con Alfonso Fernández Mañueco en la presidencia de la Junta. Y no será un debate habitual porque el coronavirus lo ha cambiado todo. Ustedes son como un matrimonio mal avenido. Se lo decía el PSOE habitualmente al gobierno PP Ciudadanos antes de la crisis sanitaria. Usted se ha convertido en un profeta del apocalipsis. Pero las mayores tensiones, sin duda, las provocaba la intención de la Junta de reformar la sanidad rural. No vamos a cerrar consultorios, no les vamos a cerrar. Esto es un plan trazado para acabar con el medio rural. Y aunque hoy la sanidad es más esencial que nunca, el panorama está condicionado por esta reciente imagen, la de la mayor parte de los partidos juntos en un pacto para superar la crisis sanitaria. Pero esta unidad no va a impedir que en el debate del estado de la comunidad lluevan las críticas al primer año de este Ejecutivo regional. El gran drama que tiene Castilla y León sigue siendo la despoblación. Sigue siendo la falta de oportunidades. Más despoblación, más precariedad, más pobreza. Aunque PP y Ciudadanos aseguran estar preparados. Quizás es el debate de comunidad que ha venido en el momento más oportuno. Con un gobierno cohesionado, fuerte. Tras los recientes elogios de la oposición a parte de la Junta de Ciudadanos, Reconocer su trabajo, sus desvelos. la duda es saber si se repetirán y si le incluirán a él, al exconsejero de Empleo e Industria, cuya dimisión en plena crisis sanitaria probablemente esté entre los reproches que escuchará Fernández Mañueco. La Unión Europea acuerda abrir las fronteras a 15 países seguros y mantiene el veto a Estados Unidos, Brasil, Rusia o México. El próximo miércoles empezará la autorización de entrada a los ciudadanos y residentes de los países elegidos. La reapertura deja fuera a 150 estados. No es un ejercicio para ser simpático o antipático hacia otros países, es un ejercicio de corresponsabilidad. Lo vamos a hacer sobre criterios epidemiológicos. Como digo, que la media de los países en los cuales la media de casos en los últimos 14 días estén a la par o por debajo de la Unión Europea. Vamos a mirar si la tendencia es ascendente o descendente y vamos a mirar la fiabilidad de los datos. Pues el único país latinoamericano en esta primera lista de países seguros para la Unión Europea es Uruguay. Junto con Estados Unidos, Latinoamérica es ahora el epicentro de la pandemia con miles de contagios diarios. Esto afecta a los españoles emigrados y a los americanos que tienen familia en España. Hemos hablado con varios de ellos, esperan que su frontera se abra en los próximos meses para poder viajar hasta nuestro país. Muchos de los más de 2,5 millones de españoles que viven en el extranjero quieren volver a nuestro país este verano. Loreto reside en Uruguay. Espero estar pronto de regreso. Pero no va a ser sencillo. Uruguay está siendo uno de los países latinoamericanos menos afectados por el virus. Aún así seguimos con las fronteras cerradas porque los países de la región están en pleno pico de la curva. Tenía vuelo para julio, que fue cancelado, y ahora ya no hay billetes para todo ese mes. Los aeropuertos empiezan a funcionar como este de Colombia, pero muy por debajo del número de vuelos de otros años y de momento solo para servicios humanitarios. Natalia tiene familia en Valladolid y espera que se reabran las conexiones con la Unión Europea. En este momento estoy en la incertidumbre de no saber si puedo o no estar con mi familia. América es ahora el epicentro de la pandemia. En Brasil los contagios están descontrolados y ya es el segundo país del mundo con más fallecidos. México tampoco ha llegado aún al pico de la curva, aunque ya han relajado algunas medidas. Gran parte de la población no está siguiendo las normas de cuidado, por lo cual el número de contagios en ciertas comunidades ha aumentado. En el otro extremo están países con pocos casos de la COVID-19. En Panamá tomaron la decisión de un confinamiento alterno. Por días y horarios, de acuerdo al género y al último dígito del documento de identidad.
También está controlada la situación en República Dominicana, desde donde piden que las restricciones se tomen analizando cada caso. Que deben de tomar en cuenta no el continente completo, sino tener en cuenta los esfuerzos individuales de cada gobierno. Las cifras globales han superado ya los 10 millones de contagiados por la COVID-19 y el 500.000 de fallecidos. La compañía Endesa se compromete a invertir alrededor de 600 millones de euros en energía renovable en la central térmica de Compostilla 2, en León. Esta central termina mañana su etapa operativa tras 60 años de actividad y la empresa busca adaptarla a los requisitos medioambientales. Quiere sustituir los 1.500 megavatios de potencia instalada por 700 megavatios eólicos y solares. La agricultura yo creo que aquí tiene... El Gobierno está sondeando las cartas para aprobar sus presupuestos generales sin que de momento se descarte ninguno de los palos de la baraja, aunque algunos son incompatibles entre sí. El Partido Popular se abre a negociar si las cuentas son sensatas y Ciudadanos pide que no haya mesa de diálogo con Cataluña, que es lo que exige Esquerra Republicana. No lo tiene nada fácil Pedro Sánchez. Desde Galicia, Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de crispar en sus mítines. Viene enfadado, viene a decir que no se le ayuda, como si no le estuviéramos ayudando con estas dificultades que ha tenido. Los populares no descartan negociar su apoyo a los presupuestos generales si ven políticas sensatas, aunque creen que por el momento el Gobierno no va por buen camino. ¿Se van a encontrar esas soluciones en la convocatoria de una mesa de diálogo, que llaman ellos, una mesa de chantaje, en una mesa de la vergüenza? Ciudadanos reitera a Moncloa que será muy difícil que pacte con ellos si mantiene la mesa de diálogo sobre Cataluña, una mesa que desde el otro extremo exige Esquerra Republicana. Y entre tanto el Gobierno no rechaza ningún hipotético apoyo para las cuentas. Cuanto más transversal sea el acuerdo, pues como todo en la vida, mucho mejor. Lo ahorrado en presupuestos anteriores ha sido motivo de fricción en la ejecutiva del PSOE, según el diario El País. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, han pedido a Sánchez que se permita ya que los ayuntamientos usen su superávit para tener mayor liquidez, a lo que el presidente les ha contestado que no era el órgano adecuado para tratar el tema y les ha remitido a la ministra de Hacienda, mientras aumenta la tensión entre Vox y Podemos. Despreciable, pérfido. Es la calificación que hace del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, a quien acusa de sembrar el odio en las redes sociales contra Vox. Andalucía ha sido la tercera parada de la gira que han emprendido los Reyes y que les llevará por toda España este verano. Felipe VI y doña Leticia han visitado hoy Córdoba y Sevilla. En esta última han recorrido el barrio de las 3.000 viviendas, uno de los más pobres del país. Allí les han recibido con vítores y con una proclama: más trabajo y menos caridad. Les comentábamos hace unos minutos que hoy Salamanca despedía al comandante Aliste tras morir ayer víctima de un infarto. El que fuera presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León ha dejado un gran vacío entre estas víctimas. Una de las personas que mejor conocen la labor de Juan José Aliste y que ha trabajado codo con él en atender a los familiares de los casi 140 muertos víctimas de la banda terrorista en Castilla y León es Pedro Samuel Martín, expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad. Nos escucha ya desde Carvajosa de la Sagrada, en Salamanca, donde también es alcalde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, día triste para las víctimas de la barbarie etarra, día triste también para Salamanca, sobre todo también para la comunidad autónoma. El comandante Aliste se había convertido en todo un símbolo en nuestra comunidad, pero usted, que le conocía bien, ¿qué ha representado realmente su figura en esta lucha? Pues la verdad que ha sido un día muy triste. Desde ayer que su hija Leticia me trasladó la noticia, no era capaz de creerme que bueno, lo que no había sido capaz la banda terrorista ETA hace algunos años, pues un fatídico infarto, bueno, pues se lo llevaba de aquí. La verdad que, bueno, estoy emocionado porque Juanjo era un amigo, era muy buena persona, pero sobre todo era, bueno, mi familia, la familia de las víctimas del terrorismo, que durante todos estos años pues ha sido una persona conciliadora, pero sobre todo ha sido muy reivindicativa, pues eso, denunciando y reivindicando la memoria de todas las víctimas del terrorismo en todos los foros donde allí se les requería y en aquellos sitios donde teníamos que ir a denunciar,
como ha sido no hace mucho, anteayer, en el Parlamento, que en la puerta del Parlamento se denunciaba por parte de todas las asociaciones de víctimas esa parálisis y esa pasividad a la hora de que el Gobierno de la Nación esté negociando con Bildu y que ese partido no haya todavía mostrado ningún tipo de ápice de arrepentimiento. Usted fue presidente de la AVT en Castilla y León antes del comandante Aliste. ¿El papel de las asociaciones de víctimas del terrorismo sigue siendo el mismo o ha perdido poder? ¿Las administraciones e instituciones les tienen menos en cuenta que antes? Bueno, yo creo que son dos cosas compatibles. Las víctimas del terrorismo tenemos siempre que estar presentes en la sociedad y recordando que durante muchos años la banda terrorista ETA ha sido, era quien marcaba la agenda y quien ponía a los muertos encima de la mesa. Nosotros tenemos que reivindicar la memoria constante de la sociedad, que hubo muchas personas, muchos salmantinos y muchos castellano-leoneses que dieron su vida por defender el Estado de Derecho. Y, lógicamente, también tenemos que estar presentes para demandar a las instituciones aquello que realmente necesitan las asociaciones. Ya no solamente hablo del plano más materialista, sino el de reconocimiento, que muchas veces se nos olvida que muchas personas en este país han dado su vida por defender el Estado de Derecho y algo que todos ahora disfrutamos, que es la libertad de todos los españoles. Usted, de hecho, estaba trabajando últimamente con el comandante Aliste en dar a conocer en los institutos y colegios, a través de charlas, lo que ha sido el terrorismo en España. La memoria de este país es muy frágil. Yo no sé si la gente joven es consciente del daño que hizo la banda terrorista ETA a este país o poco a poco se va olvidando, ahora que están pulsando en las clases y en los colegios con esas charlas. Pues yo creo que sí, sinceramente. De hecho, quiero felicitar en este caso a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Educación, sobre todo este programa y este proyecto en el que los chavales se encuentran o se quedan muy sorprendidos de contar nuestra experiencia, nuestra fatídica experiencia, y es una de tantas miles de víctimas que por circunstancias nos tocó ese día, un día que los terroristas marcaron en nuestras vidas y que hicieron un antes y después de nuestra vida anterior y de nuestra vida, una vida que no se normaliza nunca y que de alguna manera, los chavales en estas clases o en estas jornadas a las que acudimos, realmente se quedan sorprendidos de saber que ha habido una banda que mataba y unas víctimas que éramos todos los españoles. Yo creo que es una acción por parte de la Junta que tiene que mantener y que la Consejería, en este caso de Educación, yo le pediría que siguiera, porque yo creo que los chavales se quedan sorprendidos de lo que ha sido el terrorismo, porque no saben que ha habido una banda terrorista en España. Yo creo que ellos han nacido afortunadamente en un estado de bienestar, en un estado de tranquilidad, pero yo creo que no podemos permitir que el olvido llegue a la sociedad y que sepan que en España hubo una banda terrorista que mataba impunemente y que al principio éramos guardias civiles, policías y militares, pero al final los atentados discriminados como Hipercor, como en la Casa Cuartel de Vic, Zaragoza, etcétera, daba igual, o en Madrid, que había una consecuencia de atentados durante muchas épocas, al final te das cuenta que cualquiera de las personas de este país podíamos ser víctimas de estos asesinos. Pues Pedro Samuel Martín, gracias por atendernos. Desde luego que es una pérdida para toda la comunidad, la del comandante Aliste, que como usted ha definido muy bien, fue todo un luchador. Gracias. Gracias a ustedes y seguro que ya nos está viendo desde un sitio privilegiado del cielo y en el que cuida. Sanidad ha registrado 3 fallecimientos por coronavirus y 84 contagios en las últimas 24 horas en España. Además, contabiliza 11 brotes activos, mientras China probará la primera vacuna en su ejército y el laboratorio Gilead ha puesto precio ya a su tratamiento Remdesivir. Murcia estudia el confinamiento de varios municipios de la región por el brote de coronavirus originado en 3 pasajeros de un vuelo procedente de Bolivia. Ya hay 32 casos positivos relacionados, entre ellos 9 trabajadores de esta empresa hortofrutícola que ha tenido que parar temporalmente. El Principado de Asturias es la primera comunidad autónoma que acumula 2 semanas sin nuevos positivos por COVID-19. Solo la ciudad autónoma de Ceuta lleva también 14 días sin nuevos casos. Desde el inicio de la crisis, Asturias ha registrado 335 fallecimientos y 2.435 contagios.
China ha aprobado la primera vacuna contra el coronavirus para uso militar. El ejército chino se la pondrá a sus soldados después de los prometedores resultados obtenidos hasta ahora. Por otra parte, la farmacéutica Gilead acaba de poner precio a su fármaco Remdesivir, autorizado para tratar el coronavirus. La compañía venderá a la sanidad pública de Estados Unidos y otros países desarrollados su fármaco. Cada tratamiento alcanzará los 2.090 euros. El de 2020 ha sido el mes de mayo con más llamadas al 016 desde la creación del servicio. En este en concreto se acumularon más de 8.000 registros, un 41% más con respecto al año anterior. Destacan las cifras de Segovia, donde se produjeron un total de 43 llamadas frente a las 12 de 2019. Un juzgado obliga a la Diputación de Valladolid a retirar la bandera LGTBI tras la denuncia de abogados cristianos, amparándose en una sentencia del Supremo que impide a las instituciones a colgar banderas que no sean oficiales. El presidente de la Diputación ya dijo que no era una bandera, sino una enseña. No obstante, esta orden llega tarde porque la Diputación ya la retiró la pasada noche. Aún así, Abogados Cristianos quiere pedir su inhabilitación. Y el juzgado de primera instancia e instrucción de Villarcayo en Burgos ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre investigado por supuestos abusos sexuales, al menos a 6 mujeres que acudieron a la consulta de osteopatía que tenía en su propio domicilio o a las clases de yoga que impartía como contratado por distintos ayuntamientos muy próximos a su lugar de residencia. La jueza de instrucción le ha tomado declaración esta mañana y ha apreciado indicios de la comisión de un delito por abusos sexuales. Por ello ha decretado prisión provisional antes de terminar la instrucción. El hombre fue arrestado en febrero tras la denuncia de una mujer que contó que había sufrido tocamientos de carácter sexual en una sesión de masaje. La investigación ha revelado la existencia de 8 posibles víctimas. Según el Código Penal, el hombre podría enfrentarse a una pena de entre 10 y 28 años de cárcel. Están viendo el momento en el que efectivos de la base aérea de Villanubla, en Valladolid, sueltan un aguilucho lagunero macho. Fue encontrado allí mismo malherido el pasado mes de abril. Posteriormente fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid y allí sometido a una intervención. Este momento simboliza el éxito de todo el proceso. Lúmeno roto, entonces lo que se le hizo fue una operación introduciéndole en el hueso hueco que tienen las aves una varilla de metal para que ese hueso pudiera soldar perfectamente. Así ha sido, se ha tenido luego durante un tiempo en los voladeros que se detentan allí en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres hasta que se ve perfectamente que logra una compatibilidad con el medio ambiente. Es Burgos, pero este 29 de junio, San Pedro y San Pablo es también fiesta en Segovia y Zamora. Las medidas de prevención han reducido a la mitad, casi a la mínima expresión, todas estas fiestas. Esta misa que ven en Burgos cuenta con 200 personas. También ha habido ofrenda floral a la patrona y junto a las autoridades y fieles no han faltado las peñas. Lo que sí que habrá es la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y se celebrará entre los días 25 y 29 de agosto. Será una edición algo diferente, sin pasacalles, con un 25% menos de compañías, la mitad de ellas de Castilla y León y solo una de Portugal. Se duplicará el número de funciones para compensar el descenso de programación y se amplían los escenarios en lugares abiertos con aforo controlado. Más que nunca será un laboratorio de nuevos formatos artísticos. Van a ser formatos híbridos, teatro documento, teatro foro, nuevas dramaturgias, artes vivas, porque creemos que existe un nicho de mercado especialmente interesante en estos momentos para esos formatos que por un lado cumplen muy bien con todas las medidas de distanciamiento, porque suelen ser formatos pequeños, unipersonales o dúos que se manejan muy bien, y que por otro lado son espectáculos de gran capacidad de adaptabilidad técnica. El artista segoviano Gonzalo Borondo ha inaugurado una exposición que bajo el nombre Insurrecta conmemora el 5º aniversario de la revuelta comunera en la ciudad segoviana. Todo un museo al aire libre en vallas publicitarias de los alrededores de la ciudad que se podrá disfrutar hasta el 23 de abril de 2021. Llegamos así al final, ahora llegan los deportes, hasta mañana.
Sí, son vallas publicitarias, pero ni anuncian ni publicitan, más bien expresan y comunican mediante imágenes una exposición dispuesta por toda una ciudad. Está concebida como exposición porque no son obras aisladas, más allá de que cambien mucho a nivel de técnica, de imagen, de color, de material. Porque todas ellas, las 32 obras, componen un único recorrido por distintos pasajes históricos con los que romper la barrera entre el arte y la vida. La historia al final es una interpretación, pero no lo he querido hacer en esa clave tan más, como decir, folclórica, ¿no?, en la que se suele hablar de estos hechos históricos, sino más desde una reflexión personal. Raíces que, pese a ser vallisoletano de nacimiento, le hacen ser segoviano de adopción, y tras su paso por las grandes urbes como Londres, Las Vegas o Kiev, hacen de la ciudad del acueducto un lienzo sobre el que trabajar, a veces difícil por la situación actual. Las lonas, muchas han sido intervenidas dentro del estudio, en otros casos han sido realizadas directamente sobre la superficie, sobre la valla. De idas y venidas, regresos y llegadas, habla esta primera obra, en la que la verja barroca representa la llegada de Carlos I a Castilla.